Hola, en este video vamos a configurar desde cero o restaurar el backup de una versión antigua que tengamos de P-Star para hacerlo lo más rápido posible y sin complicaciones. Yo acá tengo un hotspot que está funcionando. Cuando queremos guardar el backup, por si alguno no sabe, tienen que venir a configuración. Ven que acá me está pidiendo que lo actualice. Lo puedo actualizar por acá, pero tenía ganas de actualizar el video ya que tiene como un año. Bueno, van a venir a Backup, copia de seguridad, y hacen un clic acá y les va a bajar este archivo. ¿eh? Ahí yo guardo la configuración que tengo actualmente. Pero, como hace rato que vengo arrastrando de versión en versión el archivo original de configuración, lo que voy a hacer es instalarlo desde cero la versión 4.14.08, que es la que está del 8 de febrero, la 4.14. Acá yo ya la bajé, ya la descomprimí, tengo una tarjeta puesta en la PC y me voy a venir al escritorio, que es este, 4.14, y le voy a poner escribir. Usan el Win32 Disk Imager. Si no lo tienen o no saben de dónde descargarlo, creo que lo tengo en los links en un video. Mientras se va copiando la tarjeta, buscamos el video, configuración desde cero, hotspot. En uno de estos tiene que estar, o está explicado. Vamos a aceptar. O está explicado. Acá está. En LU7 Ecotel Romeo, configuración P-Star desde cero, lo tienen. Acá tienen el enlace para bajarlo. Bueno, cerramos esto. Vamos viendo cómo va. Ya va por el 38%. Tenemos que preparar, ya sea por la página de P-Star o editando manualmente, para ahorrar tiempo, el archivo de Wi-Fi, que lo vamos a copiar en la raíz de la tarjeta. Yo ahora les voy a mostrar cómo. Vamos ¿a dónde era que estaba? P-Star Tools. Wi-Fi Builder. Hacen un clic acá. Yo siempre recomiendo poner USA, porque siempre anda con más potencia. Y acá ponen el nombre de la red Wi-Fi de ustedes. Yo acá le voy a poner mi red Wi-Fi, que es el U7 Ecotel Romeo, y le pongo un password. 5566. Pongo enviar y eso me va a descargar un archivo. Acá me sale entre paréntesis el 1. Hay que dejarlo que diga .conf. Si ya generaron uno anteriormente, que diga simplemente .conf. El archivo les va a quedar, a ver si yo tengo el mío acá editado ya. Yo guardé uno y modifiqué recién. En el escritorio lo tengo guardado, listo. Bueno, vamos a ver acá. Ya terminó la tarjeta. Vengo a la raíz de la tarjeta.
como les dije, en el escritorio tengo generado un archivo WPA supplicant, que va a ser el archivo para que directamente se conecte a Wi-Fi la Raspberry ni bien enciende el sistema. Con F4 edito y acá tengo, si ustedes no tienen, lo quieren generar con el bloc de notas, lo pueden generar directamente copiando este formato y lo guardan con este nombre, wpa-supplicant.com. Bueno, yo ya tengo todo correcto, respeten mayúscula, minúscula como siempre. ¿Qué hago? Este archivo directamente lo copio a la tarjeta que quemé recién y automáticamente el hotspot, cuando encienda, va a estar conectado a internet. Ahí ya estoy introduciendo la tarjeta y ya estoy iniciando el sistema. En videos anteriores tienen cómo buscar la IP, los software. Yo ya sé que la IP que tiene la Raspberry que estoy usando ahí es la 30. Bueno, ahí ya vamos a poder ingresar. Ya nos va a cargar la página. Ahí estamos desde cero. Bueno, ven que ya cargó la 414. Como les dije, si quieren van a configuración y restauran el backup. Acuérdense que el usuario es pi-medio star, la contraseña Raspberry, todo en minúscula, acceder. Bueno, si yo quisiera dejar hacerlo rápido, vengo a Backup, Restore, selecciono el archivo que bajé recién, que está en descargas, y listo. Rebootea y tengo el hotspot como estaba. Pero yo lo quiero, como les dije, configurar de cero. Bueno, acá le voy a poner bueno, le voy a poner el U7HR solo. El simplex es el otro que tengo funcionando y que había dejado el backup recién. Acá vamos a cargar la licencia. Acá vamos a cargar la frecuencia de trabajo. Bueno, acá cargamos la latitud, la longitud. Ciudad. País. Acá lo ponen en auto. Yo lo dejo siempre en público. En mi caso uso el SOAM. América, Buenos Aires. Español. Público, público, público. On y on. Aplicamos los cambios. Ven que acá figura esperando, esperan.
que recargue con los parámetros que cargamos recién. Bueno, yo lo voy a usar en DMR. Tengo pantalla OLED tipo 3. Esto queda por defecto, o depende de dónde esté conectada, si no puede ir modem. ¿Qué más? Acá seleccionamos la tarjeta que tenemos. Yo en este caso tengo la STM32. No tengo el GPS de móvil, así que aplico directamente. Como vemos, está esperando otra vez. Bueno, ahora vamos a seleccionar el servidor de Brandmaster. Yo lo tengo sin password. Acá le ponen el número del 01 al número de hotspot que tengan configurado. Yo en este le voy a poner el 10, código color 1 y nada más. Aplicamos. Yo ahí apagué este recién porque los tengo en la misma frecuencia. Ahí ya me va a tirar el error que no va a cargar. Así pruebo directamente con este, el que configure nuevo. Bueno, pegamos una revisada, está todo bien. Vamos a ir a configuración experto y ya lo dejamos operativo. Bueno, se puede encargar el BM API, que lo sacan de la página de Brandmaster, está explicado en otro video. Wi-Fi ya está configurado. Lo único que me interesa, el MMDBM host. Acá yo voy a poner un ID mío. Voy a poner el 83. Y lo más importante es el TX o el RX offset. La mayoría de los que yo he probado andan en 500. Ustedes prueben con 0. ¿Eso cómo se van a dar cuenta? Porque van a pulsar el handy y el hotspot no les va a mostrar la actividad. Porque está corrido de frecuencia, es el desplazamiento de frecuencia. Yo lo dejo en 500, el TX y el RX offset. Panel de control. Como verán, ya me figura que estoy conectado a la red. Voy a agarrar el handy, voy a pulsar y ya está funcionando, ¿ven? Ven que acá me sale 1.8 al ver. Ahora me acordé por qué. Porque este tiene un desplazamiento de 800. Entonces vengo a experto, MMDBM host, y en vez de 500 le pongo 800. Esto lo van buscando. Viene con una etiqueta, como explico en otros videos, pero les recomiendo que miren los otros videos porque hay un montón de cosas que van a aprender que en este, como es una actualización, nada más no lo voy a tener en cuenta.
para no hacerlo tan largo, pero estaría bueno que incorporen los conocimientos. Bueno, vamos a probar. Ahí ven que no tengo comunicación. Voy a revisar qué tarjetita agarré. Bueno, ahí tienen la prueba, ¿ves? Me equivoqué de tarjeta, no puse la de... Tengo varias tarjetas, varios hotspots acá desarmados. Puse una MMDBM que en la etiqueta tiene un valor que de fábrica vino erróneo. Yo pensé que era la de 800, pero no, no es. Ahora voy a probar por las dudas con 300. A ver ahora. Bueno, ahora sí. Cambiamos el valor y fíjense cómo bajó el ver. Ahí está funcionando. ¿Eh? Ahora, ahora me va a tirar menos valor porque está sin antena y estaba con el handy apuntando para otro lado. Bueno, ahí ya les quedó, ya está funcionando. Si después hay una configuración que tienen que hacer, que es en experto, MMDM host, y es del protector de pantalla. OLED. Scroll 1, le voy a poner yo, y le saco el screensaver. Le pongo aplicar. Y ahí la pantalla me va a quedar siempre encendida, mostrando el logo de MMDBM, y cuando use el handy me va a marcar el tráfico, la IP y demás. Bueno, después lo que les quedaría, si quieren, es actualizar el firmware, que tienen instrucciones en otros videos de mi canal. Y ahora figura 8 del 2. Vamos a ver si hay alguna más. Hacemos un clic acá en actualizar. Y ahí nos va a quedar al día de hoy. No les recomiendo usar siempre anulen acá la traducción automática, porque después les pestanea en blanco las letras. Siempre usen la página de Pistar sin el traductor. Ahí ya vemos que hizo modificaciones. Cuando pone terminado, vamos a panel de control y ya podemos usar tranquilamente el hotspot. Ahora se los voy a probar con el 91.
Ya estamos. Ya falta poco. Ahí está iniciando los servicios. Ahora sí. Panel de control. A ver qué ver tenemos. 0,3. Perfecto. Y ahora vamos a esperar que module alguno. Así ven que quedó funcionando. Perfecto. Bueno, espero que les sirva. Cualquier duda la dejan en los comentarios. Suscríbanse al canal, así van recibiendo las novedades. Y aparte para incentivar a seguir haciendo videos y haciendo tutoriales de las consultas que voy recibiendo por mail o en los comentarios de los videos. Chau chau, 73.